Hola, te doy la bienvenida al episodio 3 de Té y Fantasmas. Hoy estoy tomando una infusión de limón y jengibre de marca blanca que compré en un supermercado. Me gusta fría y caliente, pero hoy la estoy tomando fría. Acuérdate que para hacer un té frío se hace un té totalmente normal. Si la tomas con azúcar, le pones azúcar cuando está caliente y luego se pone en la nevera. Se le puede poner hielo, se le puede poner limón, una rajita de limón, se puede tomar tal cual. Está buenísimo. Vamos a ver ahora qué pasó en la ciudad de Nuremberg el 14 de abril de 1561. Descripción de un fenómeno celeste ocurrido en Nuremberg el 14 de abril de 1561 por el artista Hans Glasser. En la mañana del 14 de abril de 1561, al amanecer, entre las 4 y las 5 de la mañana, se dio una horrible aparición en el sol que vieron en Nuremberg, tanto en la propia ciudad como ante sus puertas y en el campo, muchos hombres y mujeres. En primer lugar, aparecieron centrados en el sol dos arcos semicirculares de color rojo sangre, iguales que la luna cuando está en su último cuarto. Y en el sol, por encima y por debajo y a ambos lados, un color sangre, flotaba una esfera de un color ferroso parcialmente negro y parcialmente deslucido. Igualmente a ambos lados y rodeando el sol en forma de donut había muchas otras esferas de color rojo sangre como esas y gran cantidad de otras esferas ordenadas de 3 en 3 en líneas o de 4 en 4 en cuadrados y también otras por sí solas. Entre esas esferas se vieron bandas de color rojo sangre que se iban haciendo más gruesas hacia su parte trasera y que en la parte frontal eran flexibles como tallos de junco y que estaban entremezcladas. Entre ellas había 2 varas grandes, una a la derecha y otra a la izquierda. Dentro de las varas, tanto las pequeñas como las grandes, también había esferas en grupos de 3, 4 o más. Las esferas empezaron a luchar unas contra otras, de forma que las esferas que al principio estaban en el sol volaron hacia las que estaban a los lados, y después las esferas que estaban fuera del sol, en las varas pequeñas y grandes, volaron hacia el sol. Las esferas volaron en una y otra dirección y lucharon vehementemente entre ellas durante más de 1 hora. Y cuando la lucha hacia el sol y alejándose del sol estaba en su máxima intensidad, se cansaron hasta tal punto que todas ellas se cayeron desde el sol a la tierra como si se hubieran quemado todas y se destruyeron en la superficie de la tierra causando un humo intenso. Después de esto se vio algo similar a una lanza negra muy larga y ancha. El asta apuntaba al este y la punta al oeste. Solo Dios sabe lo que significan estas señales. Aunque hemos visto muchos signos diferentes en el cielo, unos rápidamente seguidos de otros, que nos envía Dios Todopoderoso para que nos arrepintamos, por desgracia todavía somos tan desagradecidos que despreciamos tales señales y milagros de Dios. O hablamos de ellos ridiculizándolos y los ignoramos completamente, de forma que posiblemente Dios nos mande un temible castigo debido a nuestro desagradecimiento. Después de todo, aquellos que temen a Dios jamás ignorarán estas señales, sino que las tomarán muy en serio como avisos de su misericordioso Padre del cielo. Enmendarán sus vidas y rogarán fielmente a Dios que aleje su ira, incluyendo cualquier merecido castigo de nosotros, para que podamos vivir aquí en la tierra temporalmente y allí en el cielo perpetuamente como hijos suyos. Para ello que Dios nos otorgue su ayuda. Amén. Escrito por Hans Glasser, rotulador de Nuremberg. Este es el texto que aparece en una octavilla. Una octavilla es un trozo de papel que fue impresa con un molde de madera en 1566, es decir, años más tarde, por el artista Hans Glasser, que era un hombre que se dedicaba a pintar las letras de los rótulos de la ciudad de Nuremberg. Por eso se le llama rotulador, no es que fuera el hombre lo que se compra para dibujar en las tiendas. Era rotulador, escribía rótulos. Y que se piensa que fue testigo presencial del acontecimiento. La obra está escrita en alemán, está en la colección que se llama Wikiniana de la Biblioteca Central de Zúrich, y la traducción que incluyo aquí es mía, ¿vale? Y la hice a partir de la versión inglesa
de Ilse John Jacobi, que apareció en un artículo en la revista Official UFO de enero de 1976, para que no penséis que yo soy capaz de leer una octavilla del siglo XVI en alemán del siglo XVI y traducirla al castellano. No soy capaz. Y viene acompañado el texto de un dibujo maravilloso donde se ve abajo la ciudad de Nuremberg a la izquierda, a la derecha el campo y las esferas caídas con un gran humo que sale y unas personas que lo señalan con el dedo. Pero la gran mayoría del dibujo es el cielo con el sol y un montón de varas, cruces y esferas, cosas rotas, la famosa lanza de este a oeste, el sol con su carita de sol precioso. Y una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, rarísima, pero donde se ve pues el recuerdo que tendría este hombre de lo que había ocurrido aquel día, dibujado con el estilo del siglo XVI y a través de una visión del mundo del siglo XVI. Si hoy viéramos esto, pues una de dos, ¿no? Diríamos, o sea, es un fenómeno celeste, una ocurrencia que es porque el sol pasa por aquí, los rayos no sé qué, y se ven estas pelotas que están causadas por, yo qué sé, hielo en no sé dónde, tal. Vale. O diríamos, esto es un ovni. Pero él lo ve como una señal de Dios, de que hay que arrepentirse, de que llega el fin del mundo, etc. Y de hecho hay muchos estudios, porque en el siglo XVI hay varios octavillas de este tipo que se conservan, donde se describen diversos fenómenos que se observaron en el cielo, en toda esa zona de Europa y llegando ya al sur, al Mediterráneo, y todos ellos los interpretan las personas de la época como señales de Dios de que hay que arrepentirse. Esta octavilla pues se le ha dado diversas explicaciones, pero primero vamos a ver más detenidamente lo que dice, porque el lenguaje es tan complejo que es un poco difícil decirlo, ¿no? En primer lugar, al amanecer aparecen medias lunas a los lados y encima y debajo del sol, ¿vale? Estas medias lunas son de color rojizo, él habla de sangre y de óxido, y esto no sería raro al amanecer, porque al amanecer ya sabemos que tanto al amanecer como al atardecer, por la posición del sol en el cielo, pues muchas veces se ve rojizo, amarillento, así que esto es lo primero que aparece. Esto podría ser un parhelio, de lo que hablaremos más tarde, ¿vale? Que es un fenómeno celeste que está explicado científicamente. Pero después también hay unas esferas en líneas de 3 y cuadrados de 4, que es muy interesante, ¿no? Como cuadrados de 4, es decir, colocados como, pues un poco como los puntitos negros de un dado, en la cara del dado donde hay 4, o en los puntitos negros del 3, en la cara donde dice 3 el dado, ¿no? Y bandas de color rojo sangre, que son más gruesas en la parte trasera y en la parte frontal flexible, y que son tan flexibles que llegan a mezclarse entre ellas, lo cual da un poco la idea de que están en movimiento, quizás, no lo sé. Aparte de todas estas bandas y esferas, hay dos grandes varas a los dos lados del fenómeno, y dentro de estas varas y de las bandas que hemos hablado antes, las esferas, en grupos de 3, 4 o más, o sea que ahí hay esferas por todos lados. Algunas esferas parecen estar contenidas en las varas y otras esferas parecen estar sueltas, pero de alguna forma están agrupadas las esferas. No hay como una esfera aquí y una esfera allá, ¿no? Sino que hay 3 esferas, 4 esferas, otro grupito aquí. Algunas de estos grupitos fuera de una banda, otros dentro de una banda. Vale, ¿qué es lo que pasa entonces? Las esferas empiezan a moverse, a luchar unas contra otras. Aquí claramente habla de movimiento. Antes, con las bandas que se mezclaban, no sabemos por las palabras que usa, o por lo menos por la traducción al inglés, no queda claro si simplemente están cruzadas pero estáticas o si se están moviendo y entremezclando. Pero aquí, cuando las esferas empiezan a moverse, claramente se mueven. Y además parece haber dos bandos, unas que están como en el sol o alrededor del sol y otras que están fuera del sol, en las varas y en las bandas, ¿vale? Y van unas hacia otras durante más de una hora. Durante más de una hora. Es que no hay fenómenos, a mi saber, y si
¿Sabéis de alguno? Por favor, escribirme a teifantasmas@gmail.com y contármelo. Pero yo he estado investigando. No hay fenómenos celestes explicados, digamos, fenómenos atmosféricos de estas características que duren más de 1 hora y donde haya un movimiento. Esto es muy raro. Pero para más INRI, las esferas se caen a la Tierra causando un humo intenso. Y una vez que caen las esferas a la Tierra, se ve esta lanza negra muy larga y ancha de este a oeste. Es increíble, me encanta. Si os fijáis, la interpretación que da Hans, nuestro amigo Hans, coincide un poco con lo que vimos en el capítulo 1 de las cartas de Plinio el Joven, que está escribiendo en el siglo I, ¿vale? Mientras que Hans escribe en el siglo XVI. Y es lo insólito como profecía. En la carta de Plinio el Joven hay 2 fenómenos paranormales que se interpretan como profecías, y aquí pues Hans interpreta este fenómeno también como profecía, ¿no? Una profecía de que se acerca el reino de Dios y hay que arrepentirse. Es muy curioso porque este fenómeno fue estudiado por el psicólogo Carl Jung, ¿vale? Tiene un libro que se llama Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, que publicó en 1958, y donde estudia este fenómeno y el fenómeno celeste de Basilea de 1566, que, como digo, forman parte de una serie de fenómenos celestes que ocurren en el siglo XVI en esa zona del mundo, ¿vale? Y dice que no es fortuito que los espectadores hayan organizado la escena con un gestal familiar, cruces, tubos de cañones, bala de cañón, lanza y color rojo sangre, y que lo interpreten como una desgracia divina, ¿vale? Porque Jung no solo se interesaba por lo que había ocurrido, sino que se interesa también mucho por cómo eso afecta a la psique humana y cómo es interpretado por la psique humana, que la verdad para mí también es muy interesante. Y esto también lo vimos en el capítulo 2, donde vemos a esas mujeres inglesas de una cierta clase social interpretando su experiencia paranormal a través de su sesgo social y su forma de ver el mundo, igual que Plinio el Joven interpreta las historias paranormales que le relatan y que vive personalmente a través de su interpretación del mundo, pues nuestro amigo Hans también lo hace a través de nuestra interpretación del mundo. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando comparamos experiencias paranormales de diferentes personas en diferentes lugares del mundo o en diferentes momentos históricos, de ver qué es experiencia, digamos, bruta y qué es la experiencia neta, ¿no?, una vez pasada por la interpretación de esa persona, aunque realmente es imposible separar esas dos cosas, porque todo lo que vemos inmediatamente lo interpretamos. Somos así los seres humanos. Bien, los científicos dicen que esto fue un parhelio o un halo. Os voy a contar un poco lo que es un parhelio. Un parhelio es un fenómeno óptico, que se debe a la refracción y la reflexión de la luz cuando hay muchas partículas de hielo en la atmósfera, ¿vale? Y suelen coincidir con los sales. Los halos es un efecto óptico en forma de disco alrededor del Sol y la Luna, ¿vale?, que se suele ver en lugares fríos. El parhelio no es un disco entero, sino que son como, digamos, unos pequeños puntos de luz. Si el Sol estuviera en el centro de un reloj, en las 12, en las 3, en las 6 y en las 9, habría como unos pequeños puntos de luz que tienen una especie de pequeñas ramitas que se extienden por la circunferencia del reloj, ¿vale? Y eso podría ser muy bien lo que dice este hombre de que se vieron medias lunas a los lados y encima y debajo del Sol. Eso parece un parhelio. Y luego cuando dice que hay algo en forma de donut, exactamente lo que dice es que las esferas rodeaban al Sol en forma de donut, eso parece que podría ser un halo, ¿vale? Porque el halo es un disco alrededor del Sol y la Luna. Pero ni en el parhelio ni en el halo hay esferas, ni bandas, ni lanza, ni
ni esferas que se agrupan en 3 o en 4, ni movimiento de las esferas. Y sobre todo lo que no hay en el parhelio es una hora de movimiento de esferas y algo que cae a la Tierra produciendo una gran columna de humo. No una gran columna de humo, Lucía, varias grandes columnas de humo. O sea que sí es verdad que podrías decir, bueno, es que Hans escribió el relato y dibujó todo esto 5 años más tarde de que hubiera ocurrido y a lo mejor ya se le había mezclado con relatos de gente fantasiosa. Sí, puede ser. Y en realidad lo que fue un parhelio y un halo al mismo tiempo. Pero esto, en cierto modo, parte de la idea de que Hans y los demás habitantes de Nuremberg ese año eran personas que no entendían el mundo y que no entendían los fenómenos celestes. Las personas del siglo XVI pasaban muchísimo más tiempo fuera de casa que tú y yo y salían a todas horas del día y de la noche. Iban en las ciudades y en los campos y en los pueblos. Conocían muy bien la naturaleza. En Nuremberg, que es un sitio muy frío, conocían muy bien los efectos ópticos que se dan en las zonas frías, ¿vale? No eran personas tontas, ni eran personas que desconocían el mundo. Lo que no tenían era nuestra forma de ver el mundo y nuestra tecnología. Eso claramente no lo tenían. Tenían su forma de ver el mundo y su tecnología. El siglo XVI es un momento en el que se empieza a ver el mundo de forma científica. Y de hecho, en el siglo XVI, en esta zona del mundo, hay un montón de gente que se dedica a registrar los fenómenos atmosféricos y que va día a día poniendo qué temperatura hace, si llueve, si nieva cuántos centímetros de nieve hay, etcétera, etcétera. Y se está empezando ya la fase del método científico que consiste en observar de forma ordenada y con instrumentos de medida, ¿vale? O sea que esto es, por un lado, una gente que es conocedora del entorno natural dentro de sus capacidades tecnológicas, pero mucho más conocedora del entorno natural que tú y yo. Hay muy poca gente en España hoy en día que haya conocido la oscuridad absoluta de una noche, sin que haya una ciudad al fondo, sin que haya iluminación en la calle, sin que haya una carretera por la que pase un coche de vez en cuando, aunque sea un poco más lejos. Realmente oscuridad profunda. Ellos sí la conocían. Estaban acostumbrados a ver las estrellas, la Vía Láctea, estaban acostumbrados a ver, por ejemplo, la aurora boreal, la conocían perfectamente. Y tenemos que pensar que si el parhelio y el halo son efectos ópticos que ocurren con relativa frecuencia en zonas frías, pues que habrían visto parhelios y halos en alguna vez, ¿no? Podemos pensar que sí. O sea que no necesariamente tenemos que pensar que eran personas totalmente ignorantes y que iban a ver cualquier cosa e iban a pensar, ¡oh, Dios viene!, que es como se suele reflejar esta época en las películas y etcétera, pero no era así. Los ufólogos consideran este suceso como un avistamiento documentado de un ovni o varios ovnis en la antigüedad. Desde luego, teniendo en cuenta que había algo en el cielo y que las personas de Nuremberg no supieron identificar lo que era, pues parecen objetos voladores no identificados, claramente. Aparte de eso, el hecho de que se interpretara como una profecía, que este hombre 5 años más tarde publicara, muy probablemente a su propio coste, esta octavilla, aunque probablemente la vendió, o sea que no es que se gastara ahí el dinero para quedar a la posteridad, probablemente la dibujó, la escribió y luego la vendió y ganó algo. Pero quiero decir, estuvo 5 años rumiando esto. O sea que hubo un impacto entre la gente estaba sorprendida. La sorpresa, el efecto grande en la vida es una de las características de los fenómenos paranormales. Una persona no tiene una experiencia paranormal y luego sigue como si nada hubiera cambiado. Estas personas no siguieron como si nada hubieran cambiado. Tuvo un efecto en sus vidas. Así que técnicamente para mí cumple todos los requisitos para ser un avistamiento ovni. Sobre todo teniendo en cuenta que ocurrió durante más de 1 hora y que algo cayó a la tierra y se levantaron columnas de humo. Me encantaría saber si alguien fue a mirar
esas columnas de humo, si encontraron algo. Parece raro que no lo hicieran, pero desde luego si lo hicieron no nos queda registro, o por lo menos no se ha descubierto ningún registro de lo que encontraron. Y la verdad hubiera sido fantástico tenerlo. Pero bueno, tenemos esta octavilla que ya es algo y que es un tema fascinante. Gracias por escuchar TI Fantasmas. Sigue el podcast para no perderte ningún episodio y búscame en Instagram, @t.i.fantasmas. Si te interesa algún tema en concreto que quieres que estudie o te apetece contarme alguna experiencia paranormal que hayas tenido, puedes escribirme a tifantasmas@gmail.com. Nos vemos la semana que viene.